Paz a vosotros, amados hermanos. Pueden sentarse un momento, muchas gracias. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes, los que ya lo sepan, por allá a veces lo ponen los hermanos en el Facebook, a veces en el YouTube, como se transmite, hermanos, a veces ponen los títulos de los temas, ¿verdad? Pero si no lo saben, pues es, hermanos, acerca de la providencia de Dios. Hay unos que le llaman la divina providencia o la divina providencia y otros la providencia de Dios. Bien, esto tiene que ver con lo que, hermanos, Dios conoce de antemano, ¿verdad? Por ejemplo, quiero, antes de iniciar con el tema, en esta mañana estudiábamos acerca, hermanos, de la previsión, ¿verdad?, de nuestro trabajo, que el trabajo, hermanos, forma parte de la voluntad del Señor también, porque en el cuarto mandamiento dice, ¿cómo dice, hermanos? 6 días trabajarás. En ese cuarto mandamiento al mismo tiempo hay otro, ¿verdad? Porque tan es un mandamiento trabajar, tan es un mandamiento, ¿qué cosa? El séptimo día, descansar. Así que están los dos. Sí, trabajar es un mandamiento de Dios y además descansar también es un mandamiento de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Bueno, la historia la sabemos, el resultado, hermanos, del trabajo, pues sabemos primero que es voluntad de nuestro Dios, porque Él lo puso para que el hombre, hermanos, tenga actividad y no se aburra solamente, ¿verdad?, de ver a lo mejor la creación de Dios. O los animales, dice, bueno, ahí están los animalitos, pero entretente y ponle nombre a los animales. Y le dio, hermanos, la labor también de cultivar la tierra. Así que, hermanos, y eso está bien porque eso le iba a ayudar para que él se mantuviera, ¿verdad?, para que viviera sobre la tierra. Pero también, hermanos, resulta que después de que entró el pecado, hermanos, en el hombre, también, hermanos, entró la dificultad, perdón, de ganarse el pan de cada día, porque dice, hermanos, que espinos y cardos te producirá la tierra, o sea que se le dificultó un poquito más, hermanos, ganarse su pan. Y a la mujer también dice, aumentaré con tus dolores, ¿verdad?, de tus preñeces, o sea que ya tenía dolor la mujer, o iba a tener dolor, pero, hermanos, no era tan intenso como después del pecado. Así que por causa del pecado, hermanos, viene a existir también la dificultad de ganarse el pan de cada día y sobrevivir sobre la tierra. Bien, el Señor, hermanos, una vez que cumplimos con este mandamiento, el Señor derrama su bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el mandamiento. Al trabajar, hermanos, recibimos nuestra paga, la bendición del Señor, ¿sí? Pero si no lo hiciéramos, pues entonces pues va a haber consecuencias, vamos a sufrir escasez, pobreza, necesidad, y creo que nadie deseara pasar en esa condición, vivir en esa condición. Por lo tanto, hermanos, la vida de los hijos de Dios y de todo ser humano con diligencia debiera de buscar su pan de cada día con el sudor de su frente, ¿verdad? Quiero decir que tiene que trabajar, porque ya últimamente, hermanos, ya la gente no quiere trabajar y busca otros medios fáciles, hermanos, de conseguir recursos, ¿verdad?, para poderse mantener, pero que no son legales o hermanos, no son lícitos delante de Dios. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos nosotros como hijos de Dios? Es que de la bendición que nosotros recibimos, también es bueno, hermanos, aprender, como dice la Escritura, y de las hormiguitas, que saben que tienen un momento de que ellos pueden, hermanos, lo más que puedan empezar a conseguir su alimento en el verano, porque se acerca el invierno donde viene la escasez, y así es que ya teniendo, hermanos, su provisión. Fijémonos que una cosa es la previsión y otra cosa es la provisión, que forman parte de lo mismo, ¿verdad? Una vez que se previenen, ellos ya almacenan y tienen provisión para que cuando venga, hermanos, la escasez o el invierno, ellos ya no van a sufrir, las hormiguitas, porque tienen allí almacenado ese alimento. Entonces eso nos enseña a nosotros que también no debemos de derrochar, hermanos, la bendición del Señor. Lo que Dios nos ha bendecido también es bueno tener
¿verdad? Por ahí un ahorradito, por alguna necesidad, una emergencia. Bueno, eso decimos, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido. Pero resulta que a veces, hermanos, hay cosas que no logramos entender de momento. Ya nos decía nuestro hermano Hilario por la mañana, ¿verdad? Y vamos a tocar algunos versículos que ya se han tocado. Que cuando uno, hermanos, se esfuerza en guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y viene la bendición y uno lo siente y se siente uno agradecido. Pero a más de ello, hermanos, ocurren otras cosas que no esperábamos nosotros y que nos desconciertan de momento sin saber qué pensar o qué decir, qué está pasando, ¿verdad? Y tenemos el caso, por ejemplo, del siervo Job, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, que él era justo y temeroso de Dios y apartado, ¿de qué? Del mal. Y si, hermanos, era temeroso de Dios y era apartado del mal y cumplía los mandamientos del Señor, después se vio, hermanos, en una prueba de que todo lo que Dios le había bendecido, hermanos, todas sus riquezas, sus camellos, sus siervos, sus burritos, sus ovejas, hermanos, todo lo perdió, ¿verdad? En un espacio de tiempo muy corto. Y no tan solamente su riqueza, también su familia, hermanos, ¿verdad? Sus hijos. Y por si fuera poco, hermanos, todavía su carne, hermanos, fue también dañada con una triste y penosa enfermedad. Así que, hermanos, una tras otra, y se le acumuló. Y entonces el justo Job decía, pues y ahora, pues si me he esforzado en servir al Señor y he temido el nombre del Señor. Entonces, hermanos, llega el momento en que se nos escapa de nuestra mente el poder entender qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde viene precisamente esa palabra, que se llama no previsión, no provisión, sino la providencia ¿de quién? De Dios, porque Dios está, hermanos, actuando en esa circunstancia en la que viven los hijos de Dios y toda la gente, ¿verdad? Entonces, por eso se llama el tema la providencia de Dios. Quiero que me acompañen a leer un versículo de la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al versículo 20. Si lo encuentran, les invito, hermanos, que se pongan de pie para que me acompañen a leer estos versículos de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Estos tres versículos, hermanos, les invito a que me acompañen a leer en el nombre de Jesús. Si ya estamos listos, demos lectura. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. San Pablo, hermanos, pues hablándole a la iglesia, desde luego, dice aquí a los extranjeros esparcidos de Ponto y Galacia, pero que habían aceptado el Evangelio, les recuerda y les dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados de vuestra vana conversación que recibieron de vuestros padres, pero no con oro, no con dice ahí, no con oro o con plata o con cosas corruptibles, sino de qué manera, hermanos, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero este cordero, dice el versículo 20, ya estaba ordenado de antes, ¿desde cuándo? De la fundación del mundo, pero ¿cuándo se vino a manifestar? En estos postrimeros tiempos, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor ya tenía previsto para, hermanos,
la humanidad, vamos a hablar en términos generales, la forma de encontrar, hermanos, el rescate de su condenación. ¿Cómo está eso? Sí, porque se recuerdan, hermanos, que muchas veces se predica y se dice, hermanos, que el Señor le ordenó a la pareja y le dijo: de todos los árboles frutales podéis comer, menos del que está en medio del paraíso, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Moriréis. Y hermanos, ¿es cierto, hermanos, que el hombre y la mujer murieron? O a lo mejor lo dijo de engañitos el Señor. No, sí murieron, hermanos. Claro que no en el instante, no les cayó un rayo y los fulminó, pero sí murieron de las dos formas, física y ¿de qué manera? Y espiritualmente también, hermanos, cayeron de la gracia del Señor, porque dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Por qué morimos, hermanos? ¿Por causa de qué? Del pecado, hermano. Esa es la respuesta inmediata, por eso existe la muerte. Entonces, 1, la muerte física; 2, la muerte espiritual, hermanos. Entonces el Señor, hermanos, ya sabía que el hombre, hermanos, al ponerle los dos árboles en medio del huerto y al darle también la capacidad de poder elegir, que es el libre albedrío, conocía también la debilidad del hombre y sabía, hermanos, que iba a optar por ese árbol codicioso, hermanos, que les llamaba la atención, ¿verdad? Dice que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces Dios, hermanos, ¿qué fue lo que previno? ¿Un qué? Un cordero sin mancha. Y dice Apocalipsis, hermanos, que ya había sido muerto desde el principio del mundo. O sea que, hermanos, ya nuestro Dios lo da por un hecho, hermanos, que iba a morir este cordero. ¿Y quién representa ese cordero, hermanos? A Cristo Jesús. Entonces ya estaba, hermanos, previsto por nuestro Dios antes de que se manifestara de venir a nacer de una madre virgen. ¿Ya lo sabía Dios? Pues la Escritura dice que ya lo había, así dice el versículo: ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros o en los postrimeros tiempos. ¿Por amor de quién? De vosotros, por amor de nosotros, hermanos. El Señor predestinó a que su Hijo amado, hermanos, tenía que venir a morir por la humanidad. Vamos a leer otro versículo en Hechos, capítulo 2, que también, hermanos, confirma lo que estamos diciendo. Hechos, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. A ver si este es. Dice: varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Sí, hermanos? Si yo preguntara, hermanos, ¿quién fue el que mató a Jesucristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿O Dios? Si nos vemos en el versículo que acabamos de leer, hermanos, dice así, fijémonos, dice: a entregado por determinado consejo, fue entregado por el consejo, hermanos, de ancianos. ¿Y providencia de quién? De Dios. ¿Acaso no, hermanos, el Señor ya había previsto que Jesucristo iba a morir, hermanos, por mano de los pecadores? Sí, ya había previsto, hermanos. Dice la Escritura, fijémonos, hermanos, fíjenos, acordémonos que cuando Jesús estaba en el monte de las Olivas,
Le dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú eres un Dios todopoderoso. Si tú quieres, pasa este vaso de mí sin que yo lo beba. Pero no se haga como yo, o no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El Padre Celestial, hermanos, ¿podría haber impedido que Jesús tomara del vaso? Sí. Por eso Jesús dijo: si tú quieres, todas las cosas son posibles para ti. Pero que no se haga como yo, sino como tú. Y dice la Biblia, hermanos, que aún así el Señor quiso quebrantarlo. Dios, hermanos, permitió que Jesús fuese entregado por ese consejo en manos de los pecadores. Y entonces, hermanos, nosotros nos juzgamos, nos culpamos y decimos: no, los judíos lo mataron. Y bueno, y la Escritura vemos que así lo señala, dice: vosotros matasteis al autor de la vida. De cierto modo, hermanos, habría un autor intelectual también y un ejecutor, tendría que existir todo eso, ¿verdad? Entonces los que tramaron la muerte, hermanos, de Jesús fueron los príncipes de los sacerdotes por consejo de los ancianos, y ellos lo entregaron a los romanos, ¿verdad? Así que los romanos también son autores inmediatos, ¿verdad? Ejecutores, hermanos, de la muerte de Cristo. Pero ¿quién realmente había, hermanos, determinado que Jesús iba a morir? Dios, hermanos, cuando dice en Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto, etcétera, hermanos. Dios, ya, hermanos, ya lo había dado por un hecho de que Jesús iba a morir. ¿Por qué causa, hermanos? ¿Por amor de quién? Por amor de usted, por amor de mí, por amor de todos, hermanos. Sí, entonces, hermanos, a eso se le llama la providencia. ¿De qué? De Dios, hermanos, que Dios ya tenía todo previsto. Y vamos a tener cuidado, hermanos, en decir, bueno, y entonces si Dios ya lo tendría todo, vamos a usar una palabra que a veces usan en algunas fuentes, dicen: si ya lo tenía Dios orquestado, entonces, hermanos, ya para qué nosotros nos preocupamos. Vamos a ver otro versículo en Efesios. Miren, vamos a ver como por ejemplo capítulo 1, versículo 4. Dice Efesios 1:4, así: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor, hermanos? ¿Desde que Jesús vino a la tierra? Desde antes de la fundación del mundo. Ya, hermanos, usted, todos los hijos de Dios ya habían sido, hermanos, escogidos de Dios para que formaran parte de su reino. Y si ya habíamos escogido, el Señor nos escogió, pues entonces a nosotros ¿qué nos toca escoger? ¿Verdad? Pudiéramos pensar de esa manera, que si Dios ya tiene todo en el plan, hermanos, ¿para qué nos preocupamos, verdad? Pero es que no es así. Es que Dios, hermanos, sabe todas las cosas que van a suceder antes de que sucedan. Él ya lo sabe. ¿O no? ¿Verdad que sí? Dios sabe, hermanos, pero Dios permite que siga el curso, hermanos, de la historia de lo que tiene que suceder. Si alguien, hermanos, dijera: no, pues si Él ya sabe, me voy a apartar de las cosas de Dios, de todas maneras soy un escogido, y voy a ser salvo. No, es que si nos apartamos, hermanos, el Señor ya lo sabe, que también nos íbamos a apartar de las cosas de Dios. Él ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, hermanos, Él es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todas las cosas desde antes que ocurran. Y no tan solamente, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Satán. Dios sabía, hermanos, que Satán iba a pecar. También lo sabía. Y pecó. Y Dios sabe lo que le va a suceder a Satán. También lo sabe. Dios sabe todas las cosas, hermanos. Por eso quiero leer un poquito, hermanos, cómo lo definen algunos diccionarios, la palabra providencia. Dice así, miren, quiero leerla. Providencia dice, tiene varios significados. Una dice: es disposición anticipada
o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Número 2, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Sí, Dios tiene el cuidado de la creación y de sus criaturas. Como alguien nos predicaba, Dios tiene todo en control, que de hecho es cierto, no controla a nadie, pero tiene el control de todas las cosas. Número 3, significa que todo ocurre por una razón. No nada más suceden las cosas porque sí. Tanto cosas grandes como pequeñas, tanto el bien como el mal, en el último instancia, esto es por una buena razón. Pues en la providencia, Dios está obrando todas las cosas según el consejo de su perfecta y buena voluntad. Así es. Todas las cosas ocurren por una razón. Tanto cosas grandes como pequeñas, tanto el bien como el mal, Dios conoce todas las cosas y Dios permite, hermanos, que también el mal se desarrolle por alguna razón, hermanos. Que para que nosotros lo podemos ver mal, pero para Dios tiene un propósito, hermanos, permitir que el mal continúe. Pero ¿cómo es eso? Sí, nos damos cuenta que a veces, hermanos, llega el momento en que sale fuera de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque es allí donde trabaja, hermanos, la providencia de Dios, que Dios tiene todo en control y Dios sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros? Es esperar, hermanos, los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo grandioso, hermanos, de aquel padre de la fe, hermanos, que también fue probada su fe. Nosotros ya la sabemos, en Génesis capítulo 22, vamos a leerlo, hermanos, y vamos a platicar y a meditar un poco en esta historia. Dice Génesis capítulo 22, del 1 en adelante, así. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enelbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantándose y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsolo sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único,
Bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos, hermanos, algo también, hermanos, que Abraham, hermanos, quedó desconcertado por un momento, ¿verdad? Ya veíamos, hermanos, que nuestro Dios ya le había aparecido a Abraham, y él le dijo a Abraham, dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Y él, hermano, salió sin cuestionar a Dios, y salió caminando, salió con su familia, ¿verdad? Con su sobrino y todo su hacienda. Y entonces, hermanos, el Señor se le aparece y le dice: anda delante de mí, sé perfecto, dice. Y tú vas a ser padre de naciones, padre de muchedumbres. Y entonces le dice: mira solamente, mira, alza tus ojos al cielo y cuenta las estrellas, si quizás al caso las puedes contar. Y dice: pues así va a ser tu simiente, toda tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena sobre el mar, dice. Y dice, hermanos, que Abraham creyó a Dios, creyó a la palabra de Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dice: este es justo porque ha creído en mi palabra, solamente por creer en Dios. Pero andando el tiempo, hermanos, él le sigue diciendo esto, recordándole la promesa. Dice: Señor, pero ¿cómo va a pasar esto? Dice: porque tú sabes que ya estoy viejo y mi esposa también ya pasó de la costumbre, y no tenemos prole, no tenemos familia, no tenemos quien nos herede. Bueno, el único que está es Eliezer, mi siervo, el Damaseno, dice, y uno nacido en mi casa también. Entonces, ¿quién va a heredar? Dice: pues ni ni aquel, dice, el que te va a heredar va a ser el que va a salir de tus entrañas. ¿Por qué? Porque Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Cosa, hermanos, que a lo mejor Abraham sí creyó, pero Sara no, ¿verdad? Porque dice Sara, dice: ¿cómo ya siendo ya vieja? Dice: voy a tener placer con mi viejito, dice, y yo si el que escuche lo que estoy oyendo se va a reír conmigo, porque eso es cosa increíble. Y sí, es cierto que es cosa increíble para el ser humano. Por eso le dijo el ángel a Sara, dice: tú te reíste por lo que dije. No me reí. Sí, te has reído. Dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? No, sí nos damos cuenta que es ahí donde, hermanos, la provisión entra y sobrepasa los límites de la previsión del hombre. Porque el hombre es el que, hermanos, se previene y amontona y recoge, ¿sí o no? ¿Verdad? Como por ejemplo aquel que decía: no, ahora sí, dice, ya tengo mis trojas llenas de granos, y no, pues ahora tengo mucha comida para muchos años. Alma, come, bebe, huélgate. Y dice que oye una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedir ¿qué? Y todo lo que tú has prevenido, ¿para quién será? Una vez así me dijeron: hermano, oiga, hermano, yo veo que entra y saca sus herramientas, entra y saca, tiene muchas herramientas. Le digo: sí, hermano. ¿Y no se ha preguntado a quién se las va a heredar? No me había preguntado, hermano. Si no me lo preguntan, no me había preguntado. A veces así sucede, hermanos, amontonamos, ahorramos, pero no sabemos quién realmente va a disfrutar de todos nuestros ahorritos, ¿verdad? Pero bueno, con eso no estoy diciendo que no ahorremos, ¿verdad? Eso es de sabios también. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro Dios sobrepasa todo ese entendimiento, toda esa previsión del ser humano, porque Él excede aún más de las cosas que están a nuestro alcance, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar, como dice Sara, humanamente pensando, ninguna mujer humanamente pensando, hermanos, que ya pasó de su costumbre y ya vieja pueda tener un hijo? Pero para Dios nada hay que imposible, porque Dios hace lo que para el hombre le es, ¿qué cosa? Imposible. Y es ahí donde entra la providencia de Dios. Dios provee, ¿verdad?, las cosas que no están al alcance del ser humano. Entonces, hermanos, Abraham, una vez que el Señor cumple su promesa,
pues está contento. Gracias, Señor, creo en ti y gracias por la bendición, por este pequeño. Ahora sí ya estoy feliz porque ahora sí ya sé a quién le voy a dar mis herramientas y todas las riquezas. ¿Quién? ¿Quién era su hijo de Abraham? Isaac. Dice, ahora sí ya estoy contento. ¿O no? Sí, pues estaba. ¿Quién no va a estar contento, hermano? Pero después le llega la voz y le dice, Abraham, a ese único Isaac que tú tienes, dice, ve y sacrifícamelo en aquel monte. Ve allá. Y ahí es de cuestionarse, ¿verdad? Y de pensarle, bueno, y Dios dijo que a mí iba a ser padre de muchedumbre, pero y se me quita mi único hijo, el único que Dios me ha dado. No creo que Sarita todavía aguante para el otro. Estamos hablando humanamente, ¿verdad? Conversando, seres humanos, así pensamos. Pero hermanos, lo maravilloso de Abraham, hermanos, fijémonos, ahí dice, el Señor tentó a Abraham, pero en otras versiones dice que Él probó su fe. Porque Él prueba nuestra fe. ¿Sí o no? Él prueba nuestra fe, hermanos. Si realmente tenemos fe. A veces decimos que tenemos fe porque aquí estamos. Y sí es cierto. Pero la fe es gradual, hermanos. ¿Verdad? La Biblia dice que había hombres llenos de fe. Cuando dice llenos, significa que algunos tenemos poquito, otros mediano, y así va. La fe es gradual. Entonces, hermanos, Abraham era un hombre lleno de fe, porque desde el principio se dejó ver cuando él dejó su tierra y su parentela, hermanos. Y entonces aquí es probada su fe. Y entonces él, hermanos, no cuestionó a Dios diciendo lo que yo acabo de decir a unos instantes, porque él obedeció a Dios. Si Dios dijo que iba a ser padre de muchedumbre, si Él me va a quitar este hijo, el único que tengo, yo no sé cómo le va a hacer. Pero el Señor va a cumplir su promesa porque Él es fiel. Y Él dice, hermanos, que labró su burrito y ahí le puso la leña y ándale, hijo, ayúdame porque Dios me ha mandado que vamos a sacrificar en aquel monte, acompáñame. Isaac no sabía. Porque él mismo, hermanos, en el camino le pregunta, Padre mío, dice, aquí está la leña y aquí está el fuego y ya vienes preparado, pero ¿dónde está el corderito que vamos a sacrificar, Padre mío? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Y qué dijo el padre Abraham, hermanos? ¿Qué dijo, hermanos? Jehová se proveerá del cordero. Él no dijo, hijo, pues eres tú el corderito, no se lo dijo. Él confió en el Señor, ¿verdad? Él confió en Dios. Y dijo, Jehová se proveerá del cordero. Y fijémonos, hermano, qué palabras de fe. Y les dijo cuando llegaron al monte, y otra, cuando iba en el camino, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿tenía tiempo de pensarlo Abraham? ¿Cuánto le tomó de llegar hasta ese monte? 3 días, al tercer día dice, allá está el lugar. Es para que a la mitad del camino, yo en su lugar dijera, ay no, mejor me echo para atrás. Si no, entonces ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios si me quita a mi hijo? ¿Verdad? Todavía yo dudando, ser humano. Pero él, hermanos, firme en su fe. Dios me prometió y no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a cumplir. Pero yo tengo que obedecerlo, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. Lo que yo no sé, Él sí lo sabe. Y allí va, y allí va. Y ya les dice a sus demás siervos, quédense aquí, dice. Ya mi hijo y yo vamos a ir allá. ¿Y vamos a qué? A adorar. ¿Y vamos a qué? A regresar. Con qué certeza, con qué confianza, hermanos, sabrán, hermanos, le dice a sus siervos. Y ya estando a la hora, hermanos, del sacrificio, pues sí, hermanos, ya se llegó la hora. Y dice, Señor, pues se llegó la hora. Y ya dice, lo siento mucho, hijo mío. Y ahora sí le declaró ya a la mera hora que él era el corderito, ¿verdad? Y vemos que en la película le ata sus manitas, dice, Padre mío, pues que se haga la voluntad del Señor. Si es lo que te ha dicho el Señor, tienes que obedecer. Aunque nos duela en nuestro corazón, pero así prueba nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Que de verdad nuestro corazón sea puro, que verdaderamente le amamos, no solamente cuando tenemos abundancia, sino también cuando nos pone a prueba y nos quita a veces lo que más lo que más amamos, lo que más cuidamos. Entonces, hermanos, ya sabemos la historia, lo pone ahí a Isaac, y él, hermanos, la Biblia lo da por un hecho de que él sacrificó a su hijo en el altar. Ciertamente el Señor, hermanos, cumplió su promesa, ¿verdad? Y allá estaba el corderito atado en el zarzal allá.
Y voltea, dice, ¿se acuerdan? El Señor le dice, ya hermanos, iba a punto de sacrificar a Isaac. Abraham, detente, y ya estaba, yo creo, a la mitad del camino. Dice, no le hagas nada al muchacho, dice, porque yo sé que tú crees en mi palabra, ¿verdad? Eres fiel. Sí, entonces, hermanos, y ya más adelante, hermanos, ¿cuál es la enseñanza de esta historia, hermanos? Dice el Señor, aquí por mí he jurado, ¿verdad? Dice el verso 17, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá estas puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? A mi voz. Entonces, lo que podemos aprender, hermanos, de esta historia, que hay cosas que el Señor nos manda y a veces nosotros no le encontramos el sentido. Y decimos, ¿pero por qué? Tienes que guardar estos mandamientos, ¿pero por qué? Siempre cuestionamos a Dios, ¿verdad? Pensando que a lo mejor Él se equivocó y nosotros sabemos más que Él. Pero Él sabe todas las cosas, hermanos. Y Él prueba nuestra fe y prueba nuestra obediencia también, ¿sí? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquí Abraham, hermanos, no dudó. Él siempre confió en Él, como dicen los jueces. Promete serle fiel a tu esposo y a tu esposa en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Y qué decimos? Sí, bueno, sí, en ese instante, por conseguir lo que querramos. Pero ya después se nos olvidan las promesas. Pero Abraham, hermanos, ni a Dios se le olvidaron las promesas. Los dos son fieles y Abraham aprendió de Dios esa fidelidad, que Dios lo que promete, ¿qué cosa? Lo cumple, hermanos. Entonces por eso fue fiel Abraham y por eso fue obediente al mandamiento ¿de quién? De Dios. Eso es lo que podemos aprender. Cuando las cosas se salen de nuestra comprensión y no sabemos por qué el Señor nos ordena hacer esto, no lo cuestionemos, hermanos. Él sabe que es para nuestro bien, hermanos. Aunque a nosotros nos pese o aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Es ahí, nuevamente, donde resaltamos la palabra, la providencia ¿de quién? De Dios, porque así dijo Abraham, ¿Jehová qué? Jehová provee, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, abandonémonos en las manos del Señor cuando el Señor nos haga el llamado para servir, ¿verdad? Para ser hijos de Dios, hermanos, no dudemos que el Señor nos está llamando, ¿verdad? Para ser, como dice su palabra, elegidos y fieles. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, si nos da tiempo, hermanos. Este ejemplo está aquí mismo en Génesis capítulo 45, ya se mencionó por la mañana también, pero no es por demás volverlo a recordar. Dice Génesis 45. Dice Génesis del 1 en adelante, 45 del 1 en adelante, así. La historia de José, tan hermosa también como otras. Verso 1 en adelante dice así. No podía ya José contenerse, vamos a leer desde el versículo 1 al 14. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar ambos en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis y os pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino ¿quién, hermanos?
Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos priesa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Y haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos priesa y traed a mi padre acá. Y echóse sobre él, sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Esta historia, hermanos, también tan conmovedora, en la cual vemos, hermanos, el problema de entre familia y de entre hermanos, hermanos. ¿Siempre hay problemas entre hermanos? Pues casi siempre, ¿verdad? Por una o por otra causa o razón o circunstancia, siempre hay peleas. Y esta, pues, no sería la excepción. Resulta que el Señor, hermanos, escogió a José para darle un don, ¿verdad? Porque hermanos, Jacob pues lo tuvo en su vejez también, y por ahí, como luego dicen, era el favorito de Jacob, y le hizo una túnica de colores, y sus hermanos pues veían que sucederá eso, hermanos, sucede hoy, el día de hoy, que a veces decidir, ya llegó tu favorito, ¿verdad? El consentido, la consentida. Y uno con otro se celan, ¿verdad? Dicen, no tengo favoritos, yo los quiero a todos por igual. Bueno, es lo que dice una mamá o un papá a lo mejor, pero pues a veces la atención es diferente. Y entonces, hermanos, sus hermanos se daban cuenta, hermanos, cómo Jacob le daba la preferencia, o lo consentía, o como sea. Y eso, les causaba un poco de envidia. Pero no era todo, hermanos, porque no tan solamente era el consentido de Jacob su padre, sino que también, por si fuera poco, José, hermanos, dice, oiga, vengan para acá, ¿verdad? Como luego alguien dice, les voy a contar un cuento. Bueno, esto no era un cuento, este es un sueño que acabo de soñar. ¿Qué soñaste? A ver, dinos. Soñé que 11 espigas, dice, cuando estábamos allá atando los manojos, dice, sus manojos, dice, se inclinaban a mi espiga. ¡Qué sueños! Bueno, dice, es que no es todo. Dice, oigan, vengan, les voy a contar otro sueño. A ver, échale pues. Soñé que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban a mí. Dice, esto ya es el colmo. Y el padre, hermanos, entendiéndola el sueño, dice, ¿qué es esto que has soñado, José? 2 veces ya soñó la misma, uno de una manera y otro de otra, pero con el mismo propósito. Dice, ¿acaso tus hermanos, tu madre y yo nos vamos a venir a inclinar a ti a tierra? Y eso les causó más disgusto a sus hermanos, aún todavía más. Entonces, hermanos, llega el momento, ya conocemos la historia, solamente estamos tratando de llegar al punto de que resulta que cuando dice, vete a ver a tus hermanos, desde cuando los mandé, quién sabe, el amor, ya perdieron las chivas y se les fueron, y ya, sí papá, andan bien, y en esa ocasión ya conocemos la historia, dice, ahí viene, dice el consentido, dice, pero le vamos a quitar todo su consentido y todos sus sueños se van a acabar, eso de que nos vamos a inclinar son puros sueños, puras mentiras. Y ya empezaron, hermanos, a quitarle la ropa, ¿verdad? Dice, a ver, ya sabemos la historia, que después que lo maltratan, hermanos, lo meten en un pozo. Dice, hay que dejarlo ahí, dice. Y otro decía, no, pero es nuestro hermanito. Mejor ahí, en vez, ¿saben qué? Ahí viene una compañía de árabes, dice, hay que venderlos. Y así sacamos provecho. Y ya, hermanos, lo vendieron ¿por cuántas monedas? Creo que las mismas monedas que vendieron a Jesús, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Y hermanos, lo vendieron. Fíjense cómo figura, hermanos, José también en la figura de Jesús, ¿verdad? Que fue vendido. Entonces, hermanos, ya dice, ya te lo vendemos a nuestro hermano, mira, barato, ¿verdad? Órale, para que hagas tú también negocio. Y se lo compran y se lo llevan a Egipto, y allá lo
lo comercian y lo compra Potifar, ¿sí? Entonces, hermanos, Potifar, este mayordomo también, o eunuco de Faraón, lo compra y lo pone a trabajar. Pero Potifar se da cuenta que este José no es una persona común, sino que tiene un don. ¿Por qué? Porque desde que lo compré, a este siervo me está yendo bien en mi casa. Me va rete bien, mira, ya se multiplicaron mis ovejas, mis camellos, ¿no? No, lo puso, hermanos, en una buena estima este José, como mayordomo de su casa de Potifar, no de Faraón. Y entonces, hermanos, desde allí empezó a prosperar también este José. Pero, hermanos, tanta ya se estaba alzando su fama, y la mujer dice: oye, José, estás muy guapo. No hay necesidad de que me lo digas, yo lo sé, ¿verdad? Pero mira, no está mi esposo, mira, ven conmigo, vamos a descansar, vamos a relajarnos. No, y él fue fiel, hermanos, a Dios y a su patrón, ¿o no? ¿Verdad? Dice, mi patrón, dice, me dio el poder en su mano todas las cosas, dice, y no me ha reservado nada más que tú, porque eres su mujer. ¿Cómo yo voy a defraudar a mi Señor? ¿Y voy a pecar contra quién? Contra Dios. Sí, nos damos cuenta, hermanos, que él temía a Dios y respetaba a los hombres. Sí, entonces era muy virtuoso José, hermanos. Y entonces ya vamos a tratar de resumir. Lo cierto, hermanos, para no dicen por ahí hacerse las grandes, es difamado José, hermanos, y es echado en la cárcel por difamación. ¿Sí, verdad que sí? ¿Por un falso qué? Testimonio, hermanos. Y allí estuvo. Pero aún así el Señor lo bendecía y lo prosperaba, porque también era el jefe de los presos. Bueno, vamos a salir de esto, hermanos. José, hermanos, yo creo que de momento, hermanos, también yo lo veo en la película, que él también se quejaba como un ser humano, porque iba a decir: pero qué mal he hecho, ¿por qué mis hermanos me maltrataron? ¿Por qué me vendieron como esclavo? ¿Verdad? A cualquiera de nosotros, hermanos, que nos hicieran, ¿íbamos a estar contentos? No, nadie. Yo creo que nadie, hermanos, que nos defrauda, nadie se queda contento. Igual él era un ser humano, aunque con virtudes, pero era un ser humano, y él sentía, hermanos, cómo sus hermanos lo maltrataron. Y vemos en el caso cuando también, dicen por ahí, les devolvió un poquito, ¿no? Cuando les dijo, dice, a ver, dice, se robaron la copa que no sabían que yo con eso sé adivinar. No, Señor, no, y los hizo sufrir un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, pues José, hermanos, sufrió, hermanos, cuando lo vendieron, y por si fuera poco, sufre, hermanos, el falso testimonio, lo encarcelan, y ahí está, hermanos, sufriendo. Pero llega, hermanos, el momento de que, pues él, hermanos, por la providencia de Dios, de esclavo, hermanos, ¿qué pasó a ser? Gobernador de Egipto. Sí, hermanos, sí nos damos cuenta cómo dio un cambio, un giro. Pero de momento, hermanos, él habrá comprendido por qué estaba sufriendo. ¿Ustedes qué creen? Aunque él era sabio, posiblemente él, como cualquiera de nosotros, sentía, hermanos, el dolor. Pero después se manifiesta la providencia de Dios y le alza su cabeza. Bueno, vamos a terminar. Dice el siervo José, dice, cuando él se da a conocer a sus hermanos, les dice, no me enviaron ustedes aquí. ¿Quién fue el que me envió? Dios, para preservarles la vida, para que no mueran por esta escasez, hermanos, por esta hambruna que estaba padeciendo. Entonces, hermanos, él cuando llegó a comprender, hermanos, que Dios fue el que lo mandó. Hasta después, cuando vinieron sus hermanos, y se postraron a tierra, dice que se encorvaron, y entonces él se acordó de sus sueños, que las 11 estrellas y las 11 manojos se inclinaban ¿a quién? A él. ¿Cuándo tuvo cumplimiento? En ese entonces. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios conoce todas las cosas. Que aunque de momento, hermanos, no comprendamos por qué sufrimos, pero Dios, hermanos, sabe todas las cosas. Dios provee todas las cosas. Lo que sí, hermanos, la enseñanza es, no nos desmoralicemos, no nos desanimemos si vemos que sufrimos por causa de la justicia, ¿o no? Sigamos fieles a Dios, guardando los mandamientos, aunque por un momento suframos y no entendamos por qué. Pero después, como le dijo Jesús a Pedro, dice,
Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le dijo, si no te los lavare, ¿no tienes qué? Dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay cosas que no entendemos de momento cuando sufrimos por causa, acordémonos, de la justicia. Si hemos de sufrir, pero que sea por causa de ¿qué? De la justicia, no por causa de nuestra ¿qué? Desobediencia, ¿verdad? Porque si no, ahí sí no nos merecemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, bueno, vamos a finalizar, hermanos, ya el tiempo se ha agotado, el tiempo es dicen por ahí, nuestro peor enemigo. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 5, un versículo, una lectura que también se leyó en la mañana y que vamos a recordarla. Mateo es capítulo 6, versículos voy a leer, hermanos, desde el versículo 25 al 32 y después todos ustedes me ayudan a leer el último versículo, que es el verso 33, para que, hermanos, quede en nuestra mente como un lema, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Dice así, ¿sí? ¿Me di a entender? Doy lectura, voy a iniciar con el versículo 25 y hasta el verso 32 y después todos unidos leemos el verso 33. Dice así, por tanto os digo, no os conjuguéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni llegan a alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá conjugándose añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de todas estas cosas, sabéis de menester todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así es, hermanos, el Señor desea lo mejor para sus hijos, desea, hermanos, que seamos sanos, que seamos bendecidos, que tenemos un buen trabajo, desea lo mejor, hermanos. Seamos fieles a nuestro Dios, guardando sus mandamientos, y las cosas que no estén a nuestro alcance, hermanos, y no comprendamos, seamos pacientes, pero no dejemos de ser fieles a nuestro Dios. Busquemos, como dice este versículo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Gracias al Señor, que Dios les siga bendiciendo y paz a vosotros, hermanos.